Hola amigos, aquí Creeper0, en el episodio número 18 de la Biblia. Hoy leeremos Melquisedec bendice a Abraham. Veremos un versículo importante de este texto y el análisis. A leer. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: Ha alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde mi hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Esta historia abarca desde el versículo 17 del capítulo 14 de Génesis hasta el versículo 24 del capítulo 14. Así que ahora veamos la cita bíblica importante. Capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Puede ser encontrado en Hebreos 7 del 1 al 10. Ahora veremos el análisis. Como vimos en el fragmento anterior, Dios le dio la victoria a Abraham contra los reyes que atacaron a Kedorlaomer y se habían llevado a Lot y sus pertenencias. Aquí vemos que cuando Abraham regresaba de la guerra, salió a recibirlo el rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendice y bendice a Dios por haber entregado en las manos de Abraham a sus enemigos. Asimismo, le da a Abraham los diezmos de todo. El rey de Sodoma quiere darle a Abraham sus bienes, a lo que él responde que no, porque él alzó sus manos a Dios, que no recibiría nada de ellos, para que no digan que por ellos fue enriquecido. Vemos cómo Dios sigue bendiciendo a Abraham, pero él en todo momento escucha la voz de Dios y aún es capaz de rechazar una riqueza confiando en el Señor. Muchos pueden ser tentados por cosas que parecen atractivas, pero no debemos olvidar que Dios está con nosotros y Él nos prosperará y nada nos faltará. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado. Si dejan comentarios o sugerencias se agradecen. Dios los bendiga y hasta la próxima.